Sabés que hay en alguna oportunidad, en una de esas cosas que voy escribiendo en el Instagram, en algún momento hice una publicación de una observación que hice de una foto tuya arriba del escenario, en donde ahí, bueno, yo escribo algo así como que en esa línea de competencia había una atleta que tenía una desventaja física respecto a los demás, pero que al mismo tiempo ese mismo atleta era el más fuerte psicológicamente por haberla superado. Bueno, así arranca entonces esta charla que quiero entablar con vos. Es muy interesante el trabajo que vos has hecho con vos mismo en relación a ser resiliente, por ponerle un título. ¿Qué es esto de atreverte, ¿no? Ser atrevido, de subir a un escenario donde físicamente vos tenés, si se quiere, una desventaja porque hay un segmento corporal tuyo que es distinto a toda la línea de competencia, pero que sin embargo te plantás ahí a competir con la misma fuerza que todos los demás, ¿no? y haces frente. Bueno, ¿cómo se fue armando ese sentimiento de decir, ah, sí, ahora van a ver? Que es un poco lo que se ve bueno, arriba. así como dijiste. No, mira, la verdad es que yo siempre fui un atrevido de la vida. Ok. ¿Sí? Un rebelde de la vida, ¿sí? No. Hay que hacer lo que hay que hacer. Punto. No hay después plan B, no existe la duda, ¿no? A ver, miedo todos tenemos. Yo tengo siempre miedo cuando me avanzo a algo que no estoy acostumbrado, salgo de mi zona de confort. Sí. Pero bueno, lo hago igual, ¿no? Como la frase, hacer con miedo, pero hacer igual. Hacerlo con miedo. Sí. Entonces, básicamente es eso lo que a mí me lleva, ese es el motor que a mí me lleva o me impulsa a aventurarme. ¿Y vos ya practicabas este deporte antes de tener esta circunstancia con la pierna? O sea, o vos ya o empezaste después, en función de esto, es que empezás a introducirte en este deporte. Bueno, eso es una muy buena pregunta y es curioso también, ¿no? Porque yo, si bien siempre entrené, hice un montón de cosas, me gusta entrenar, me gusta el deporte. Sí es verdad que antes venía compitiendo en powerlifting, yo siempre competí en powerlifting. Si bien me gustaba lo estético, seguía el culturismo, ¿sí? Desde siempre, mis primeros contactos con el culturismo fue Arnold, Zane, o sea, toda esa época, después, Ronnie. Agarré toda la época linda del culturismo, que era magnífico. Me acuerdo que le compraba las revistas a uno que era el único que me traía revistas de culturismo porque no se vendían, bueno, todo así, ¿no? Tengo los pilones de revistas en mi casa. Pero si bien nunca me animé por ella, porque estaba mucho con la fuerza, con el power. Bueno, pero no es un dato menor esta cuestión de la fuerza como Princeps, ¿no? Porque el powerlifting tiene esta cuestión de conexión con la fuerza que tiene que ir acrecentándose y es un encuentro con la debilidad de uno mismo permanentemente. ¿A vos te pasa esta situación y llegás a la prótesis de una o hiciste un proceso en donde como última medida se determina tener que usar la prótesis? No, yo me accidento y a mí ya directamente me amputa la pierna. O sea, hubo un proceso. Sí, fue derecho. Hubo unos días que intentaron, salvarme el miembro, pues estaba deshecho. Pero días. Pero fueron un par de días y bueno, ya cuando no se pudo, tuvieron que amputar. Con el accidente perdí la pierna directamente, no es que fue, posterior, claro, fue así. Sí. Fue, un impacto, no fue ningún duelo, o sea, no es que te prepararon, mirá que va a pasar esto, no. No, es más, yo estaba en coma, o sea, entro en coma, salgo del coma sin pierna. Eso es un dato que es tremendo. O sea, pestañeé fuerte y... Exacto. Che, ¿qué pasó? Nada, me río porque no es cómico. Porque lo superaste claramente, y podés contarlo. Pero me lo tomo así, me lo tomo así, ¿viste? Como... tenía que pasar. Y ahí empieza toda una rehabilitación, empieza todo, empieza toda la vida desde otro lugar. Desde otra perspectiva, completamente. Lo primero que dije, bueno, ok, listo, no me morí. O sea, no me morí. Estoy acá. Ya está. La puedo contar, tengo una segunda oportunidad. Vamos a hacer las cosas bien. Enseguida, ni bien cuando me dieron el alta, todo, ¿no? El mismo día que me dieron el alta me fui a entrenar, seguí
traté de rehacer mi vida. ¿Con el powerlifting? No, a ver, entrenar en el gimnasio y después decidí empezar a competir en culturismo. O sea, ahí empieza tu relación con el fisicoculturismo. Exacto, sí. Y me acuerdo que ese año que me preparé, justo fue la pandemia, se empezaron a levantar las fechas, bueno, ese año no pude competir por falta de fechas. Sí. Mientras no tenía prótesis me movía en silla de ruedas, canadienses, ¿no? Lo que podía, porque al principio también me costó mucho moverme porque tuve múltiples fracturas de las costillas por el impacto, ¿no? O sea, a mí me choca, salgo despedido, impacto contra un auto y caigo. En el impacto se me fracturan de la 6ª a la 10ª en múltiples partes. Y ahí es cuando pierdo casi el pulmón derecho, porque hice un neumotórax, estaba muy deteriorado por las costillas. Claro. O sea, vos pasás de un cuerpo fuerte como es, recién decíamos, ¿no? Encontrarte con la propia debilidad en esto de hacer fuerza, que es el powerlifting, a encontrarte con un cuerpo lastimado, pero lastimado en sentidos muy violentos. Era una pluma. Sí. Entré con 117 kilos y salí con 89, creo. Estar súper frágil aparte. Y aparte, claro, súper frágil. Entonces, sí, pasar de eso, ¿no? De mover 300 y pico kilos de peso muerto a eso, claro, a no poder estornudar o respirar fuerte porque me dolía, sí, fue un cambio grande. Y competí en powerlifting, y competí en fisicoculturismo, y competí en running, y competí en CrossFit, y competí en strongman, y voy a seguir compitiendo. Claro. Como te dije antes, a mí una lesión, porque es una lesión, no me define. Y si algo me lo pongo en la cabeza, lo voy a hacer. No importa las circunstancias, no importa el impedimento, ¿no? No sé, o sea, igual ya de solo mencionarlo ya es atroz, imagínate, o sea, atravesarlo de manera así como violenta, no es algo inesperado, es algo traumático. En principio es algo traumático. Totalmente. Porque tu cabeza tiene que acomodar un hecho totalmente inesperado, intempestivo, que de repente te deja además en otro lugar en la vida, ¿no? Y como decíamos recién, una cosa es ir en la vida, otra cosa es ser un deportista que de repente se despierta y, bueno, su pierna ya no es más su pierna, sino que, bueno, es algo ortopédico que imagino que también habrá llevado todo un proceso de saber instrumentarlo, de saber incorporarlo, porque en esto, bueno, lo que es vos que habrás tenido lo propioceptivo muy desarrollado porque sos atleta, la cuestión del miembro fantasma es algo a incluir en todo un proceso psicológico que es muy duro de sobrellevar. Sí, es terrible. El miembro fantasma es terrible porque, más allá de, a ver, si del aspecto psicológico, que yo por ese lado, por ejemplo, me lo tomé todo muy bien, rápido, como que entendí que era algo que me tenía que pasar, bueno, sí. Me pasó, ya está. Sigamos adelante. O sea, ¿qué hay que hacer para mejorar? ¿Qué hay que hacer para adaptar? ¿Qué hay que hacer? Bueno, listo, me encargué de eso y no me puse a pensar el por qué a mí, por qué ahora, no me lo merezco. No me centré en eso. Me centré en mejorar, en ocuparme de esto y no preocuparme, digamos, ¿no? Pero sí, es verdad que lo del miembro más fantasmas no es solo un aspecto psicológico, sino que es fisiológico. Claro. Trae mucho dolor, pero mucho dolor, porque es dolor neuropático. Claro. Sí, o sea, cualquiera tuvo un dolor de muela, multiplicalo por 100. Es eso. Y sentís... a ver, es muy difícil llevarlo porque es dolor todo el tiempo. Sí. A nadie le gusta sentir dolor, ¿no? Más allá de los medicamentos que te dan para esto son bastante fuertes. Sí, obvio. ¿No? Son los analgésicos de máxima potencia. Sí, se usan opiáceos, claro. Se usa mucho. Crea una dependencia también. Sí. Entonces es muy fino por ahí el lugar entre me trato para el dolor y ya, o sea, y nada más,
me vuelvo adicto a ese calmante para que no me traiga dolor. Entonces eso también es jodido por ahí. No más allá que te lo lleva tu médico y todo lo que vos quieras, pero vos sentís dolor. Y si sentís dolor, si una pastilla no te lo puede calmar, te la tomás. Obvio. Entonces, bueno, también un poco con eso, luchar contra eso. Decir, bueno, no, tengo que hacer el tratamiento como corresponde, no abusar. Es más, yo ni bien pude empezar a sacarme medicamentos, me los saqué de encima. Ajá. Porque no me gustaba, claro, pero depender de algo, sí. ¿No? ¿Crees que puede tener algún tipo de conexión con esta cuestión del dolor físico del entrenamiento, por ejemplo? Como si te dijera, bueno, en el culturismo hay un dolor físico por excelencia, pero vos venías del powerlifting. Yo no conozco tanto el dolor físico de ahí, pero asumo que debe haber un dolor físico porque entrenan muy fuerte. Y en el culturismo, si entrenas muy fuerte, después te duele todo. Hago esa deducción. Y lo pienso desde esta cosa bueno, por un lado, soportar el dolor físico, soportar el dolor, ¿no? ¿Hay algo, crees que puede tener que ver con este cuerpo tuyo como antecedente, que era un cuerpo que soportaba el dolor, que soportaba mucho la exigencia, que ha permitido que un poco enfrentes todo este, bueno, desafío que te ha tocado en la vida con tanto ímpetu, ¿no? Porque has sido como muy valiente. Ante estos cuadros o estos acontecimientos hay que batallar. Es como estás solo con el dolor. Recién decíamos el miembro fantasma, que implica neurológico y psicológicamente todo un espectro que hay que atravesar, lo que es durísimo, toda la medicación que te hace dependiente. Bueno, saliste de un coma, frente a eso hay que pelearla, no hay otra. O peleas, o te quedás. Exacto. Y la verdad que bueno, nunca consideré quedarme, o sea, no era una opción para mí eso. Entonces la única opción viable era pelearlo, hacerle frente y seguir. Eso quizás también me lleva a todo lo otro, ¿no? Y a soportar el dolor y a pensar en que, ok, esto es ahora, es momentáneo, esto va a pasar, voy a estar mejor. No quedarme en esa situación, sino que es algo pasajero. Yo a veces lo cuento como, por ahí con tono cómico, pero para mí fueron vacaciones, ¿sí? Unas vacaciones de mi vida real. O sea, fue algo que salí de mi diario, de mi vida diaria normal y corriente, como venía haciendo. Sí. Pasé por todo esto y volví. Si tuvieses que elegir algo de esta nueva forma de vivir la vida y dar un mensaje para quienes no tengan que pasar por una experiencia traumática para darse cuenta, ¿no? Vos que hoy sos portador de esa experiencia, ¿qué es lo que darías como mensaje? Sobre todo que se valoren más a ellos mismos. Sí, yo creo que todo inicia de uno, ¿no? Esto del amor propio que estamos hablando. Todo empieza por uno. Todo cambio empieza por uno. Sí. Si hay algo que no te gusta de vos, cambialo. Tenés vida, tenés posibilidades. Claro. Es empezar. Tenés vida, sí. Entonces, quizás eso sería lo más importante. Que todo empieza por uno y es decisión de uno. Y sí hay dolor, y sí hay malestar, y sí un montón de cosas que no son lindas. Pero yo creo que también son necesarias. Claro. Yo del dolor aprendí muchísimo. Porque a mí todo esto me dolió. Claro. De muchas formas. Sí, está claro. Entonces, yo creo que a no tener miedo al dolor, a no tener miedo a salir de la zona de confort. Sí. Porque probablemente aprendas mucho más de eso que quedándote. ¿Cuál es la ironía, no? Quedándote cómodo en la incomodidad. Sí, y sin vivirla, porque... Exacto. El animarse, el ser atrevido, digamos, ¿no? Para con la vida de uno, te deja muchas cosas positivas y lindas.
y muchas enseñanzas, ¿sí? Y creo que de eso se trata la vida, ¿no? O sea, ¿a qué venís si no? Si no es a vivir la vida. Ay, sí, con lo poquito que estamos. ¿Cuándo te vemos en el escenario? Bueno, este año, llegando Primicia. a fin de año, vuelvo a competir, ¿sí? Sí. El argentino a subir y si todo sale bien, al sudamericano. Cyborg, nos vemos en el escenario. Nos vemos en el Nos vemos escenario en breve. de vuelta. Sí. Gracias.